Hola, soy Paulette y bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie menciona cuando se habla de diseño web, pero que afecta muchísimo la experiencia del usuario: el cansancio visual en las páginas web. Seguramente te ha pasado alguna vez. Entras a una página y en pocos segundos te sientes abrumado. Hay demasiados colores, demasiados elementos, demasiadas cosas moviéndose al mismo tiempo y sin darte cuenta decides cerrar la página. No porque el contenido sea malo, sino porque tu cerebro se cansó demasiado rápido. Hoy vamos a entender por qué pasa esto y cómo un buen diseño puede evitarlo. Pero primero, ¿qué es el cansancio visual en una web? El cansancio visual ocurre cuando una página web exige demasiado esfuerzo al usuario para poder entenderla. Nuestro cerebro está constantemente intentando organizar la información que vemos. Cuando el diseño no tiene orden, jerarquía o claridad, el cerebro tiene que trabajar más para procesar lo que está pasando en la pantalla. Y cuando ese esfuerzo es demasiado, el usuario simplemente se va. Este problema suele aparecer cuando una página tiene demasiados elementos compitiendo por la atención del usuario. Por ejemplo, muchos colores diferentes, animaciones constantes, texto demasiado compacto, imágenes sin un orden claro, demasiadas secciones en una sola pantalla. Todo esto crea una sensación de ruido visual, y el cerebro humano no está diseñado para procesar tanto estímulo al mismo tiempo. Por eso muchas veces una web que parece muy completa termina siendo difícil de usar. Ahora, ¿cómo el cerebro procesa el diseño? Para entender mejor esto, es importante saber que el cerebro humano busca patrones y simplicidad. Cuando vemos una página web, en realidad no la leemos de inmediato. Primero hacemos algo llamado escaneo visual. El usuario mira rápidamente el título, las imágenes, los botones, los espacios y en cuestión de segundos decide si quiere quedarse o no. Si el diseño es claro, el cerebro entiende rápidamente la estructura de la página. Pero si todo está mezclado o desordenado, el cerebro tiene que esforzarse demasiado para entender qué está pasando. Y cuando eso ocurre, aparece el cansancio visual. Es como entrar a una habitación donde todo está tirado por el suelo. No sabes por dónde empezar. Hablemos de los errores comunes que provocan cansancio visual. Ahora veamos algunos errores muy comunes que generan este problema. 1. Demasiados colores. Cuando una página usa muchos colores sin una estructura clara, el usuario pierde el punto de atención. En diseño, menos colores suelen significar más claridad. 2. Falta de espacio en blanco. El espacio en blanco no es espacio vacío, es lo que permite que el contenido respire. Cuando todo está demasiado junto, el usuario siente que la página está saturada. 3. Demasiadas animaciones. Las animaciones pueden ser útiles, pero cuando todo se mueve, el cerebro se distrae constantemente. Esto genera agotamiento visual. 4. Exceso de información en la primera pantalla. Uno de los errores más comunes es querer mostrar todo al mismo tiempo. Pero una buena página web guía al usuario paso a paso. No necesita decir todo desde el inicio. ¿Y cómo evitar el cansancio visual en una web? Para evitar este problema, hay algunas estrategias muy simples pero muy efectivas. Primero, simplificar el diseño. No todo tiene que llamar la atención al mismo tiempo. Segundo, usar jerarquía visual. Esto significa que algunos elementos deben destacar más que otros para guiar al usuario. Tercero, usar espacio en blanco. Esto ayuda a que el contenido se entienda más rápido. Y cuarto, pensar en la experiencia del usuario antes que en lo decorativo. Una web no solo debe verse bonita, también debe ser fácil de entender. En resumen, el diseño web no solo trata de estética, también trata de cómo se siente navegar una página. Cuando una web tiene demasiado estímulo visual, el usuario se cansa antes de comprender el contenido. Pero cuando el diseño es claro, equilibrado y bien organizado, la experiencia se vuelve mucho más agradable. Y eso hace que las personas quieran quedarse más tiempo en la página, porque al final el mejor diseño no es el que tiene más elementos, sino el que permite entender todo con menos esfuerzo. Vamos a ver si tu web está causando cansancio visual. Ahora surge una pregunta importante: ¿cómo saber si una página web está generando cansancio visual?
porque muchas veces cuando estamos diseñando una página nosotros ya estamos acostumbrados a verla, nuestro cerebro ya entiende el diseño porque lo hemos visto muchas veces, pero un usuario nuevo llega sin ese contexto. Hay algunas señales claras que pueden indicar que un sitio web está generando fatiga visual. La primera señal es cuando los usuarios entran a la página y salen muy rápido. En marketing digital, esto se conoce como alta tasa de rebote. Esto puede significar que el usuario no entendió rápidamente el contenido o que la página le resultó demasiado confusa. Otra señal es cuando las personas tardan demasiado en encontrar algo simple, como un botón de contacto o un producto. Si algo tan básico requiere demasiado tiempo para ser encontrado, probablemente el diseño no está guiando bien la atención. También ocurre cuando los usuarios hacen mucho scroll sin interactuar con nada. Esto puede indicar que están buscando algo específico, pero el diseño no les ayuda a encontrarlo. Por eso, muchas veces el problema no está en el contenido, sino en cómo está organizado visualmente. El minimalismo mal entendido en el diseño web. Curiosamente, el cansancio visual no solo aparece cuando hay demasiados elementos, también puede aparecer cuando el diseño es demasiado minimalista. En los últimos años, muchas páginas han adoptado el minimalismo extremo. Muy poco texto, muy pocas indicaciones, casi ningún elemento visible. La idea detrás de esto es que menos elementos hacen que la página se vea más elegante, pero cuando el minimalismo se lleva demasiado lejos, el usuario puede sentirse perdido. Por ejemplo, un sitio con muy pocos títulos, botones que parecen texto normal, secciones que no tienen suficiente contraste, menús ocultos que no son fáciles de encontrar. En estos casos, el problema no es el exceso de información, sino la falta de orientación. El usuario necesita señales visuales claras para saber qué hacer. Un buen diseño minimalista no elimina información importante, simplemente la organiza mejor. ¿Cómo las grandes marcas evitan el cansancio visual? Si observamos las páginas de grandes empresas tecnológicas o marcas reconocidas, podemos notar algo interesante. Aunque sus sitios se ven muy elegantes, en realidad están diseñados con reglas muy claras. Primero, utilizan muy pocos colores principales. Segundo, los elementos tienen mucho espacio alrededor. Tercero, cada sección tiene un objetivo específico. No intentan mostrar todo al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando entras a la página principal de muchas marcas tecnológicas, lo primero que ves es un mensaje claro, una imagen fuerte y un botón principal. Nada más. Después, si decides seguir explorando, encuentras más información. Este enfoque respeta la forma en que las personas procesan la información paso a paso. En lugar de bombardear al usuario con estímulos visuales, el diseño lo guía poco a poco. Y eso reduce mucho el cansancio visual. El papel de la tipografía en la fatiga visual. Otro elemento muy importante que influye en el cansancio visual es la tipografía. Muchas páginas cometen el error de usar letras demasiado pequeñas o tipografías demasiado decorativas. Esto puede verse bonito desde el punto de vista estético, pero desde el punto de vista funcional puede ser un problema. Cuando el texto es difícil de leer, el cerebro tiene que hacer un esfuerzo extra para interpretarlo, y ese esfuerzo genera fatiga. Por eso muchas páginas modernas utilizan tipografías simples, claras y con buen tamaño. También usan espaciado entre líneas para facilitar la lectura. Un texto bien estructurado se puede escanear rápidamente. Un texto muy compacto obliga al usuario a leer más lentamente. Y cuando una web obliga al usuario a esforzarse demasiado, muchas veces el usuario simplemente decide irse. Diseñar pensando en la comodidad del usuario. En el fondo, todo esto se resume en una idea muy simple. El diseño web debería sentirse cómodo. Navegar una página debería ser una experiencia natural, casi automática. Cuando el diseño está bien hecho, el usuario ni siquiera piensa en el diseño, simplemente encuentra lo que necesita. Pero cuando el diseño está mal organizado, el usuario lo nota inmediatamente. Se siente confundido, perdido o saturado. Por eso los mejores diseñadores no solo piensan en cómo se ve una página, sino también en cómo se siente usarla. Porque el diseño no solo comunica información, también comunica sensaciones. Para cerrar este episodio, vale la pena recordar algo importante. El objetivo de una página web no es impresionar al usuario con muchos efectos visuales. El objetivo es comunicar claramente y facilitar la experiencia. Cuando una web está llena de estímulos visuales innecesarios, el usuario se cansa rápidamente.
El objetivo de una página web no es impresionar al usuario con muchos efectos visuales. El objetivo es comunicar claramente y facilitar la experiencia. Cuando una web está llena de estímulos visuales innecesarios, el usuario se cansa rápidamente. Pero cuando el diseño es equilibrado, ordenado y claro, la experiencia se vuelve mucho más agradable. Gracias por acompañarme durante todo este episodio. Y recuerda, un buen diseño no solo se ve bien, también se siente fácil de usar. Nos escuchamos en el próximo episodio.